¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las conclusiones de la COP28 con otro notable invitado, Mario Cafera, meteorólogo, directamente desde Montevideo. Mario Cafera, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Estoso? Una alegría que me hace estar en vuestro programa. La alegría es mutua. Mario, en días recientes, tú acabas de llegar en días recientes de la cumbre COP28, la cumbre sobre el cambio climático organizada por Naciones Unidas. ¿Qué te traes de recuerdo? ¿Qué es lo que tú puedes sintetizar? ¿Qué fue lo que viste y viviste? Bueno, vamos primero por la parte optimista. Es la primera vez que se habla de que se reconoce la necesidad de reducciones profundas, rápidas y sostenidas de emisiones de gases de efecto invernadero. Son los gases que atrapan el calor y es como, imagínense que está fresquito, entonces yo me pongo un suéter y después mañana me pongo otro arriba y otro arriba, al final me sofoco. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que es el calentamiento global. ¿Qué le pasa a uno cuando se sofoca? Le aumenta la circulación y el jadeo. Bueno, entonces ahí cambia la circulación atmosférica y oceánica al aumentar esos gases de efecto invernadero que tienen el mismo efecto que ponerse un pullover y arriba otro y arriba otro. Bueno, la primera cosa es esa. Eso quedó en la redacción de las decisiones de los países, de los 193 países, la necesidad de reducciones profundas, rápidas y sostenibles en las emisiones. La otra cuestión optimista fue que se creó un fondo especial para pérdidas y daños insoslayables, que así se mitiguen, se reduzca al máximo las emisiones y así se adapten todo lo posible la infraestructura y la sociedad humana. Hay algunas pérdidas y daños que no se van a poder. Y generalmente eso sucede en los países más vulnerables, que suelen ser en su 99% los países menos avanzados, los países más pobres. Y se creó el fondo y se empezó a llenar muy lentamente con fondos que ponen los países del norte. Esas son las dos eh, cuestiones optimistas, ¿Y el pero resto, y el resto, Mario? el resto viene que los países petroleros, con el presidente de la Conferencia de las Partes a la cabeza, que era el ex ministro del petróleo de los Emiratos Árabes, no permitieron que se hable de no más extracción de combustibles fósiles. O sea que hay que emitir menos gases de efecto invernadero, pero podemos seguir extrayendo y cada vez más, ¿no? Lo cual es una contradicción y eso no lo logramos revertir por más que protestamos y protestamos la gente de la sociedad civil. Y algunos países, como los pequeños países insulares, que casi todos están en el Pacífico, pero hay muchos en el Caribe y en el Índico, que se van quedando sin territorio y que se van a quedar sin territorio, con el aumento inexorable del nivel del mar. Eso, en realidad, en las reducciones de emisión, los países del norte y los países petroleros ricos quieren volcar todo a meter el CO2 de la combustión en rocas porosas geológicas, lo cual nunca será suficiente y ya están ocurriendo episodios de grandes escapes, por ejemplo en Canadá, donde el anhídrido carbónico que fue guardado en rocas se escapó unos 24 kilómetros y asfixió como a 40 vacas en un establo de invernada ahí en Canadá, porque desplazó al oxígeno y se asfixiaron.
O sea que ya estamos sabiendo qué clase de accidentes van a pasar. Sí se habla de triplicar las energías renovables y de duplicar la eficiencia energética, pero se toma como transición el gas natural, el cual no es un combustible de transición. Y esto fue promovido por los exportadores, quienes vinieron a la conferencia de las partes con un ejército de lobistas, ¿no? Eran miles dentro de los 90.000. Bueno, 30 años haciendo campaña para lograr una transición lejos de los combustibles fósiles, sobre todo en la generación de energía eléctrica, ¿no? Donde los viejos países del norte todavía usan el carbón y el petróleo para generar la mayor parte de la energía eléctrica. En nuestro país, en Uruguay, solo se prende a veces para exportar la Argentina y Brasil cuando a ellos les falta, ¿no? Porque hemos logrado que es toda renovable y más de un 37% de las nuevas renovables como la eólica o la solar. Entonces, bueno, también quedaba el resultado queda plagado de vicios que deja todo bastante con muchas debilidades y muchas ineficiencias. También quedó expuesta la hipocresía de las regiones ricas, particularmente de los Estados Unidos, que continúan expandiendo masivamente sus operaciones de combustibles fósiles, mientras simplemente hablan de labios para afuera sobre la transición verde, ¿no? Y esto no comienza ahora. En la presidencia de Obama comenzaron las masivas operaciones de fracking en territorio norteamericano, un territorio que es bastante poco poblado, ¿no? Entonces, las consecuencias geológicas son menores en las zonas pobladas, lo que tuvo dos consecuencias geopolíticas muy importantes. Primero, pasaron de ser importadores a exportar petróleo, y lo cual bajó rotundamente el precio, ¿no? Y ahí la otra consecuencia geopolítica es que debilitaron sustancialmente las economías de sus oponentes, especialmente de Rusia y de Venezuela en aquel momento. Entonces, esas fueron las consecuencias que todavía ahora con este ejército de lobistas que llegaron a la conferencia de las partes, que preside un ex ministro del petróleo de los Emiratos Árabes, ¿no? En fin. Ahora, Mario. Parte por pérdidas y daños, se radica en el Banco Mundial, ¿no? Lo cual trae una serie de inconvenientes en cuanto a la implementación a tiempo, por las reglamentaciones internas de esa casa bancaria, que pueden ser las más adecuadas para proyectos de desarrollo, pero no para las emergencias de pérdidas y daños. Pregunta entonces, Mario, tu reacción ante la selección de las sedes de estas cumbres sobre el cambio climático, la COP, a través de todos los años y lo por venir. Tu reacción. Sí. Bajo la supuesta conveniencia de tener todos adentro, hemos tenido sedes. Las últimas sedes han sido en los países que fundan sus economías en la combustión de fósiles, en la exportación de los combustibles fósiles. Las tuvimos en México, en Qatar, ahora en Emiratos, la próxima en Bakú, o sea, en Azerbaiyán, el principal puerto petrolero que alguna vez fue el principal polo petrolero del mundo. Y también tuvieron dos conferencias de las partes en Polonia, que basa toda su economía en el carbón, y muchas veces el carbón de lignito. Entonces, hay que reconocer que los Emiratos ya tienen menos de un 30%
de su economía basada en petróleo, porque ellos sí supieron aprovechar la volada de las últimas décadas y han diversificado, y han podido diversificar las economías. Algunos países han tratado de hacerlo, en América Latina, algunos países exportadores, con tremendas dificultades. Ellos ya tenían un savoir-faire, porque ya hasta el siglo pasado, comienzo del siglo pasado, ya tenían el negocio de las perlas, tenían tenían la mano de obra era importada de países isleños del otro lado del Índico, y ellos han sabido hacerlo. En otro contexto totalmente diferente de lo que es América Latina, por supuesto. ¿Y qué era tu impresión de la posición que ha tenido el presidente de Brasil, Lula? Bueno, era inexorable de que tenían que parar esa, esas, etnocidio, no, etnocidio dentro de ecocidio de la Amazonia, perpetrado por los hacendados del sur, que querían hacer lo mismo en otro clima, en otro ambiente, con la Amazonia y destruyendo toda la biodiversidad y toda, incluso la propia riqueza del suelo. Y eso de a poco, tímidamente, se está haciendo. Pero también anunció que quería integrarse a la Organización de Países Productores de Petróleo. Y entonces, parecería que de una manera más o menos, que dado los antecedentes, es el antecedente para la otra COP que se anunció que va a ser en Belém, en Brasil, en la desembocadura del Amazonas. Porque Lula justamente decía eso, de que él Sí, haciendo lobby para que una de estas COP se celebrara en Brasil. Como que sí, sí, le sí, parece que ya está prácticamente decidido. quiere decir Pero lo que anunció en plena conferencia de cambio climático. Y eso es lo que nos quedó, a la sociedad civil, nos quedó bastante con una amargura. Mario, te invito a hacer También una... hay otra cosa Sí, que quería permíteme. resaltar, que era lo de la aplicación del artículo 6, que son los mercados de carbono, y que no se avanzó nada en los enfoques del artículo 6.8 del Acuerdo de París, que es la aplicación de enfoques no relacionados con el carbono, que sean integrales, holísticos y equilibrados, y que ayuden a equilibrar, a implementar contribuciones determinadas a nivel nacional de mitigación y de adaptación en un contexto de desarrollo sostenible y de erradicación de la pobreza. Entonces, eh, los intentos que ha tenido, muchas veces liderado por Bolivia, no han tenido eco ninguno. Mario, Sí, te invito a hacer una pequeña pausa. sí. Estamos hablando con Mario Cafera sobre la COP28, Mario, meteorólogo, que viene justamente de participar en la COP28 en Dubái. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mario Cafera directamente desde Montevideo sobre la COP28, la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas que tuvo lugar en Dubái y que Mario acaba de llegar recientemente justamente de participar allí. Y estabas hablando, Mario, en el primer segmento de este artículo 6. Cuéntanos. Bien, el artículo 6 es del Acuerdo de París. Previo al Acuerdo de París, habíamos tenido
famoso y que todavía está vigente, el protocolo de Kioto, donde ahí se habían puesto como una medida para tratar de impulsar la ambición de mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero y de adaptación de un mercado de carbono que decía que si un país no tenía, por su estructura económica, generalmente los del norte, no podían cumplir con su promesa de reducir las emisiones, podían ayudar a reducirlos en el sur y eso le daban unos bonos que se ponían en bolsa y que ellos tenían permiso de emitir porque ayudaban a emitir menos en otro lado. Bueno, el artículo 6, entre otras cosas, retoma esto de los mercados de carbono. Entonces, pero también tiene un punto 8, el artículo 6.8, que decía yo que eran enfoques no relacionados con el mercado. Y Uruguay ya había tenido algunos intentos, algunos muy pocos exitosos con el asunto de los mercados de carbono, con las plantaciones de eucaliptus y pinos y con la conversión de la basura en Maldonado, para evitar que salga metano, que por lo menos salga anhídrido carbónico, porque el metano tiene más de 30 veces el poder de abrigo de gases de efecto invernadero que el anhídrido carbónico. Había tenido algunos bonos, no recuerdo si eran todos por la aforestación de eucaliptos y pinos o también llegó a entrar lo que se hace con la basura en Maldonado. Pero allí Uruguay de todas maneras ha reducido constantemente las emisiones. Las centrales térmicas no funcionan solamente, estos últimos años funcionaban solamente a requerimiento de una exportación de energía eléctrica a Brasil o Argentina, porque no les daba, no llegaban a sus demandas. Nosotros, entre las hidroeléctricas y las eólicas y algo de la solar, estamos funcionando. Y entonces hemos sido ejemplo en la implementación de muchas acciones, tanto en mitigación como de alguna manera en adaptación. Entonces, habiendo tantos países que representan malísimos ejemplos, entiendo que al menos los buenos ejemplos, no creo que en Uruguay sea todo un super ejemplo, pero deberían premiarse los buenos resultados, no solo en Uruguay, sino en los países y muchas veces ni siquiera hay un reconocimiento verbal. Mario, entonces, más y más dirías tú que queda así al desnudo que esto es un gran negocio, la producción de combustibles fósiles, que justamente los productores no quieren que se detenga y los consumidores quieren que se detenga más rápido de lo que nosotros. Y en definitiva es una pulseada, como tú decías, de los lobistas, quién tiene más peso o quién tiene más influencia de dinero. Sí, los países exportadores más poderosos en realidad están haciendo su propia transición al ritmo que ellos imponen, no al ritmo que la ciencia dice que tiene que llevarse a cabo para que el calentamiento no nos lleve a condiciones socialmente insostenibles para el mundo en que vivimos. Y ese es el otro problema. Y ellos están haciendo la transición e incluso ellos apuestan, por un lado, a industrias que incorporen, en vez de la chimenea para arriba, la chimenea para abajo y que vayan
absorbiéndose el anhídrido carbónico y otros gases en rocas porosas debajo del suelo, ¿no? En las rocas que se pueda, ¿no? Y eso además lo tienen incorporado en sus propias economías o en sus propias empresas. Tú decías, en Uruguay estamos ya sintiendo los efectos del fenómeno del Niño. Háblanos de lo que estás viviendo en Uruguay, pero lo que se está viviendo también en toda América Latina sobre ese Sí. fenómeno. El fenómeno del Niño tiene consecuencias no necesariamente con el cambio climático. Con el cambio climático vamos a hablar después de lo que pasa con el Niño, pero el Niño provoca anomalías climáticas en todo el mundo tropical y parte del subtropical, incluso en Uruguay y en Argentina en la parte de latitudes medias. Entonces, en la parte tropical de Brasil, en el Sertão, tenemos sequías. Y en el sur, junto con el norte de Uruguay, tenemos mucha precipitación y lleva a inundaciones. Y también en buena parte de Argentina, en la parte pampeana, ¿no? En la parte de producción de granos y de ganadería de calidad. Mientras que en otras partes, como en América Central, tiene una reducción de las precipitaciones. Y eso a grandes rasgos. Y en los diciembres, donde el fenómeno del Niño se da de manera contundente, como es este caso del fenómeno del Niño, tenemos días de mucho calor y humedad, seguidos de mucha lluvia, con inundaciones incluso en el sur, algunos fenómenos severos, como tornados o cosas parecidas, que son las descendentes, que rompen todo, pero no rotando, sino descendiendo demasiado rápido, que fue lo que tuvimos aquí y lo que hemos tenido, lo que han tenido en Argentina, en Bahía Blanca y otros lugares del sur de la provincia de Buenos Aires, con muchísima lluvia, y a eso se le suman otros fenómenos que no tienen que ver ni con el cambio climático ni con el Niño, que son las sudestadas, que es cuando el viento, como quien sopla la nata del café con leche hacia el otro lado, embolsa y mete agua hacia adentro del río de la Plata, que además cuando llueve en los bordes no puede salir y inunda sobre todo alrededor de Buenos Aires, pero no solo ahí, sino también en nuestro país, en el río Entonces, de la Plata interno. Sí. Mario, ya se nos está volando el tiempo. Bien, entonces yo quisiera dar una Sí, diatriba para, perdón. para decir lo siguiente. Cada retraso en la implementación de los planes de adaptación, cada no incremento en la ambición de mitigar, cada proyecto de aumentar la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe, significan ingentes aumentos en la frecuencia e intensidad de los desastres. En cada comunidad, sea rural o urbana, en cada país, sea del tercer mundo, de renta media o incluso del norte global, a lo largo y ancho de toda nuestra América. Y sobre todo en América Latina y el Caribe. Por eso, nosotros, los de la sociedad civil, combinamos a cada uno de nuestros gobiernos que se pongan manos a la obra y dejen de dar vuelta a la mirada ignorando a los habitantes de cada uno de sus países. Eso es lo que yo solicito a cada uno de los gobiernos de cada uno de nuestros países. No sé si cabe en esta entrevista, Jorge, pero es lo que pedimos encarecidamente. Por último, entonces, Mario, entonces, ¿cuán optimista o pesimista eres respecto al futuro de lo que está pasando en el planeta respecto al cambio climático? Respecto al cambio climático, lo importante es la información con criterio. Para eso necesitamos educar a la gente. Y eso lleva un tiempo. Incluso
como hemos mencionado, hay algunas fuerzas sociales, económicas que van en contra y se han suscitado algunas más media que dan el negacionismo incluso de que esto exista, de que el cambio climático sea provocado en gran parte por la actividad humana, por la enorme fuerza que tiene la tecnología en este siglo XXI. Y eso entonces enlentece. El optimismo es que ese enlentecimiento no sea demasiado y permita que logremos que no se caliente más que 1,5 grados en general, así, todo el planeta, porque si no las consecuencias para muchos de las naciones, generalmente de los países más vulnerables, van a ser desastrosas. Mario Cafera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge Gestoso, por habernos invitado. Ha sido realmente un privilegio estar en el programa de ustedes.